Hola, bienvenidos a otro tutorial. En este tutorial veremos cómo usar nuestras resistencias LDR como sensores de luz y encenderemos este LED. Básicamente hay un poco de información que debemos de saber. Y bueno, primeramente lo que tenemos que saber es que de los pines de nuestra Raspberry, sabemos que son 26, solamente podemos utilizar 17. Y de esos 17 todos son digitales, es decir, todos son pines digitales de entrada y de salida, y no podemos enviar ni recibir señales análogas. ¿Señales análogas de qué tipo? Bueno, básicamente como sería en este caso un sensor de luz, una fotoresistencia, o un sensor de temperatura como puede ser un termistor o un LM35, que también es otro sensor de temperatura. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una solución sería usar un convertidor analógico digital. Lo colocamos aquí y conectamos las salidas del convertidor analógico digital a nuestros pines, y en la entrada del convertidor iría nuestro sensor, ya sea el uso de temperatura o lo que sea. Otra solución bastante sencilla sería lo que tengo aquí. Es un circuito resistivo RC, que bueno, básicamente en electrónica es un circuito que está hecho por un capacitor y una resistencia. Y bueno, ¿cómo funciona esto? Básicamente tengo un poco de información por acá, y la idea es que, bueno, sabemos que la carga de un capacitor, su tiempo de carga depende del circuito resistivo externo. Es decir, si ponemos una resistencia muy alta a la entrada de la parte positiva de nuestro capacitor, va a tardar mucho en cargar. Si ponemos una resistencia de un valor menor, va a tardar menos en cargar. Y la idea es hacer eso. Precisamente no mediremos la resistencia de nuestra LDR, sino mediremos el tiempo en que tarda en cargar el capacitor, y resulta ser que este valor es equivalente a la cantidad de luz que hay en el cuarto, es decir, son recíprocos. En otras palabras, la cantidad de luz en el cuarto es el tiempo equivalente en que carga nuestro capacitor. Y bueno, la idea es que al conectar un pin de nuestra Raspberry, que en este caso es el pin 12, en esta parte del circuito resistivo, y una vez que la carga sea suficiente para que nuestro pin lo detecte como un 1, se encienda el LED. Ok, una vez dentro de nuestra Raspberry, veamos cómo va a estar el circuito. Tenemos que están los pines de 3.3 volts a positivo y el 6 a tierra. En este caso no usaremos el de 5 volts, sino el de 3.3. Luego tenemos nuestro arreglo con nuestra fotoresistencia en el centro. Por un lado tenemos una resistencia de 2.2 kilo ohms. Eso es para asegurarnos de que nuestro circuito resistivo siempre tenga una resistencia. Y tenemos nuestro capacitor de 1 microfaradio. Por otro lado, esto va conectado al pin 12, que va a ser el que va a recibir la señal de entrada una vez que nuestro capacitor se haya cargado. Y el pin 11 va a un LED con una resistencia de 330. Ok, veamos cómo está el código. Ok, aquí está. Es un código bastante sencillo. Tiene una función que es la que va a hacer todo el proceso. Pero bueno, veamos desde el principio. Importamos nuestras librerías de nuestros pines GPIO y la de tiempo. Configuramos el conteo de los pines como físico. Declaramos el pin 11 como salida. Este va a ser el de nuestro LED. Después nos saltamos la función un poco para llegar a nuestro ciclo. Bueno, este va a ser el proceso del programa. Va a imprimirnos en pantalla con este print el valor que tenga el pin 12, que ya lo hemos metido dentro de nuestra función.
Entonces, volviendo a nuestra función, se llama rctime, donde ppin es el valor del pin de nuestra Raspberry. Y bueno, comenzaremos descargando el capacitor para asegurarnos de que no haya ninguna carga por alguna razón. Inicializamos el valor de carga en 0. Y bueno, con esto es con lo que descargamos el capacitor, declarando el pin como salida y poniéndolo en bajo durante 100 milisegundos. Luego, ya que se ha descargado, comenzamos el proceso de carga. Configuramos ese mismo pin como entrada para que pueda recibir el dato, y mientras el valor de nuestro pin sea un valor bajo, se va a ir agregando un 1 al valor de carga. Es decir, que mientras nuestro capacitor no nos dé una señal alta en este pin, se va a ir sumando un 1 al valor de carga, y este sería el equivalente al valor resistivo también de nuestra LDR. Este valor se lo regresa a la función, y bueno, aquí tenemos que si el valor de rctime es mayor a 4000, entonces se enciende el LED, si no, se apaga. ¿Qué es este 4000? Bueno, es un valor variable que nosotros asignamos dependiendo de la iluminación de nuestro cuarto. Es como una especie de calibración. Dependiendo del valor de la luz ambiental al que queremos que se encienda, es el valor que vamos a poner aquí. Una vez corriendo nuestro programa, ya veremos qué valor es el que nos imprime en pantalla. Ya dependiendo de qué valor queremos que se prenda o se apague, bueno, es lo que pondremos aquí. En fin, vamos ya a ejecutar el código. Recordemos que si estamos en Arch, tenemos que poner la versión de Python que vamos a usar. Y aquí va. Entonces nos empieza a escribir distintos valores en la pantalla. Como en el programa habíamos dicho que mientras sea menor a 4000 no se va a encender, vemos que nuestro LED no se enciende. Para poder corregir esto hay que calibrar el programa a un valor adecuado. Por ejemplo, vemos que cuando tengo la luz encendida, el valor es de entre 300 y 400. Y si apago la luz, ahora cambió a un valor de 1000. Entonces podríamos agregarle aquí que si el valor en lugar de ser 4000 es mayor, no sé, a 900 a 1000, el LED se encienda. Vamos a probar esto. Voy a detener la ejecución del programa. Y aquí le agregaré un 950. O un 900 mejor. Lo guardo. Y enciendo la luz. Y lo ejecuto. Vemos que nos da estos valores. Apagaré la luz. Y ahora dio un valor diferente, dio 600, ya no dio el 1000 que nos había dado anteriormente. Estos son condiciones ambientales, eso ya no es problema del programa ni nada. Voy a volver a cambiar los valores aquí. Voy a agregar un 500 para no irme tan alto. Lo que pasa es que en este momento hay mucha luz en el cuarto y no me marca los valores que yo ya tenía por defecto cuando creé el programa.
Vamos a probar nuevamente. Vemos que ahora por alguna razón me da valores de 1000 y anteriormente no lo hacía. Pero bueno, como ahora el valor excede los 500 que habíamos calibrado aquí, nuestro LED está encendido. Si yo prendo la luz nuevamente, el LED se apaga. Vemos que se enciende, se apaga. Y bueno, eso sería lo que haría nuestro programa. Hay veces que cuando la oscuridad del cuarto es muy alta, llega a marcar algunos cuantos millones aquí, que serían los mega ohms, y se empieza a trabar el programa. Así que hay que tener cuidado con eso, de no poner una iluminación demasiado baja para no tener este problema. Y bueno, eso sería todo. Cabe aclarar que en el caso del sensor ultrasónico no tenemos este tipo de problemas, porque el sensor ultrasónico no es análogo, sino que más bien lo que hace es emite una serie de pulsos, un tren de pulsos, y lo recibe por este otro que parecen como ojos, pero es un receptor. Este es un emisor y este es un receptor. Entonces manda el tren de pulsos por el emisor, el receptor lo recibe y con un cálculo nos dice la distancia en base al tiempo que tardó en volver la señal. Así que si alguno hace un experimento con eso, una práctica, se dará cuenta de eso. Igualmente yo voy a hacer un tutorial sobre ese sensor un poco más adelante. Y bueno, por el momento sería todo. Y hasta luego. También es otro sensor de temperatura. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una solución sería usar un convertidor analógico digital. Lo colocamos aquí y conectamos las salidas del convertidor analógico digital a nuestros pines, y en la entrada del convertidor iría nuestro sensor, ya sea el uso de temperatura o lo que sea. Otra solución bastante sencilla sería lo que tengo aquí. Hola, bienvenidos a otro tutorial. En este tutorial veremos cómo usar nuestras resistencias LDR como sensores de luz, y encenderemos este LED. Básicamente hay un poco de información que debemos de saber. Y bueno, primeramente lo que tenemos que saber es que de los pines de nuestra Raspberry, sabemos que son 26, solamente podemos utilizar 17, y de esos 17 todos son digitales. Es decir, todos son pines digitales de entrada y de salida, y no podemos enviar ni recibir señales análogas. ¿Señales análogas de qué tipo? Bueno, básicamente como sería en este caso un sensor de luz, una fotoresistencia, o un sensor de temperatura, como puede ser un termistor o un LM35, que no, es decir, si ponemos una resistencia muy alta a la entrada de la parte positiva de nuestro capacitor, va a tardar mucho en cargar. Si ponemos una resistencia de un valor menor, va a tardar menos en cargar. Y la idea es hacer eso. Precisamente no mediremos la resistencia de nuestra LDR, sino mediremos, es un circuito resistivo RC, que bueno, básicamente en electrónica es un circuito que está hecho por un capacitor y una resistencia. Y bueno, ¿cómo funciona esto? Básicamente tengo un poco de información por acá. Y la idea es que, bueno, sabemos que la carga de un capacitor, su tiempo de carga, depende del circuito resistivo externo.